92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Con 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero César Ron, exasambleísta; el sociólogo Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, que proviene de un mandato social; y Gabriela Panchana, experta en comunicación política. Ponemos en análisis la conformación de la Asamblea Nacional, el pacto que se hizo público del UNES, el PSC, ha participado parte de Izquierda Democrática, parte de Pachacuti, que lograron 96 votos. Más allá de la coyuntura, el juicio político contra el presidente de la República, ya él tendrá que defenderse. Está previsto que vaya este martes. Es lo que vendrá después. Son 2 años de administración de Virgilio Saquicela, si se logra salir de este juicio político, porque ese es otro escenario. Si se logra salir de este juicio político, ¿cuál es la agenda que tiene esta Asamblea Nacional? Hoy ha votado orgánicamente el Partido Social Cristiano, abiertamente, por el correísmo, y sabemos la agenda que públicamente ha dicho el correísmo, que quiere que, como son perseguidos políticos, hay que revisar las sentencias. Y el presidente de la Asamblea públicamente ayer reconoció que tiene un pacto con UNES. Por favor, escuchemos antes de iniciar y darles la palabra. Si tengo un pacto con UNES, y lo digo al país, y es la institucionalidad del Ecuador, y es la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y son las leyes y la fiscalización en beneficio de los derechos de los ecuatorianos. Pacto con UNES será pacto por la institucionalidad, sabiendo que UNES lo ha dicho públicamente, que busca la revisión de sentencias. Ingeniero César Ron, muy buen día. Su lectura de la elección ayer y este pacto de Saquicela y el partido, el PSC y UNES, pacto que han hecho para esta elección. Buen día. Gracias, buenos días, Miguel. Un saludo a Juan, a Gaby y a todos los radioescuchas a nivel nacional esta mañana. Sin duda se ha consolidado una relación que se viene dando hace mucho tiempo y que es pública en el Ecuador, que quizás la mantenían escondida, pero que hoy ha sido oficializada. Una relación que durante mucho tiempo ha tenido y tiene como objetivo tumbar al gobierno. Así es que no podemos ser ingenuos en la política ecuatoriana cuando se dan todas estas situaciones. Y aquí lo que cabe es una lectura política y un análisis político de lo que ha pasado en las 2 últimas semanas. Primero, un informe de la Asamblea con 88 votos, ¿no? Una resolución aprobada, porque el informe de la Comisión de Fiscalización para el Juicio Político al presidente no hay. Y por lo tanto, pues, una flagrante violación no solo al dictamen de la Corte Constitucional, sino a la Constitución Política del Ecuador y al Estado de Derecho. Esto hay que dejarlo bien claro. Un presidente de la República no puede ser llevado a juicio político con una resolución de la Asamblea sin informe. Esto violenta la Constitución, el derecho constitucional y el orden constituido. Esto que quede claro, 88 votos. Y ayer se consolida una mayoría opositora al régimen en la Asamblea Nacional que reelige a Virgilio Saquicela con 96 votos. ¿Qué nos lleva a esto a reflexionar? Porque no podemos ser ingenuos en la política ecuatoriana. Que habría
que habría, pues, para mañana que se inicie el juicio político al presidente Lasso, que habría dentro de esta relación amorosa que existe en la Asamblea Nacional, habrían los votos necesarios para destituir al presidente de la República. A las bravas, no en derecho, no llevando adelante un proceso jurídico, porque en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito y la ley manda, prohíbe o permite. Eso se puede hacer únicamente en derecho público. Y en derecho constitucional solo se puede hacer lo que está escrito en la Constitución. Y la Corte Constitucional en esto sí fue muy clara. Cuando dio el paso al juicio político, estableció los posibles causales por los cuales el presidente de la República tenía o podía ser llamado a juicio político en la Asamblea Nacional. Nada de esto se ha cumplido. Entonces el Ecuador está hoy viendo, porque ahora se ve pues, en televisión todos los días, esta situación donde se reelige a un presidente nada más ni nada menos que la de la Asamblea Nacional sin agenda legislativa. Porque a mí que me digan, pues, cuál es la agenda legislativa, cuáles son las leyes, cuáles son los proyectos, cuáles son las prioridades para el Ecuador, para mejorar la gobernabilidad, para mejorar el país, para traer la inversión, para generar empleo y seguridad ciudadana, que es lo que más se necesita en el Ecuador. ¿Cuál es la agenda legislativa para generar confianza, para que vengan las inversiones al Ecuador, para generar trabajo productivo? Esta agenda no existe. Entonces, a priori, lo que se ha dado es la unión de fuerzas opositoras al gobierno que tienen como objetivo principal tumbar al presidente Lasso. Ingeniero Ron, si esa es la intención, no importa el fallo de la Corte Constitucional que exigió rigurosidad a la Asamblea, que se vaya al juicio sin el informe, no importa eso, hay mayoría y punto. No ha importado, Miguel, por eso dije hace un momento, es a las bravas, porque del dictamen de la Corte Constitucional, nada, pues, Miguel. Aquí resulta que al final del día se lleva a juicio político al presidente de la República mediante una resolución de la Asamblea, no mediante un informe de la Comisión de Fiscalización aprobado por el Pleno de la Asamblea. No. Aquí es la fuerza de los votos. Entonces la lectura tiene que ser clara. Si ayer hubo 96 votos, mucho cuidado, porque estamos entonces a las puertas, ¿no? A las puertas de una posible destitución del presidente de la República, donde tiene que ser muy agudo, no solo el oído, sino el olfato político para tomar decisiones en el camino. Y esas decisiones tienen que ver con la aplicación o no de la muerte cruzada. Porque si el gobierno y el presidente Lasso tiene resquicios de que en la Asamblea no va a tener apoyo, de que en la Asamblea va a haber los votos para la destitución del presidente de la República, el presidente de la República no puede dejarse destituir por una Asamblea que violenta la ley y el Estado de Derecho y genera convulsión nacional, sino que todo lo contrario, tiene que intervenir, hacer un análisis firme de las causas y aplicar la muerte cruzada por el bien del país. Bienvenido a Juan Cubi. ¿Cómo ve este proceso? Primero, la conformación de la Asamblea Nacional con la reelección de Virgilio Saquicela y este pacto donde convergen el correísmo, PSC y parte de Izquierda Democrática y parte de Pachacuti. Buen día, Juan. Buenos días, Miguel. Un saludo a Gabriela, César. Mire, Miguel, yo creo que más allá de los análisis que se hagan, estamos asistiendo a un escenario tremendamente peligroso. Y es que vamos a tener que devolverle una vez más la potestad de decisión sobre el futuro político del país a las Fuerzas Armadas. Y le digo por qué. Escuchado hoy de mañana en una entrevista de televisión a la asambleísta Yesenia Guamaní, que es ahora miembro del CAL, diciendo que en el caso hipotético de que el presidente Lasso convocara la muerte cruzada, la Asamblea desacataría, o la mayoría de la Asamblea desacataría esa decisión. Pero por el otro lado tenemos también a un presidente de la República, a un gobierno que viene argumentando desde hace bastante tiempo
por lo menos un mes de lo que me consta, la inconstitucionalidad de todo el procedimiento. Si el gobierno estaría anticipando que también desacataría cualquier decisión de la Asamblea por considerarla inconstitucional. Ahora he hecho una consulta, habrá que esperar que dice la Corte a propósito, pero yo lo que veo es que estamos asistiendo al enfrentamiento entre dos poderes, la Asamblea y el Ejecutivo, absolutamente desprestigiados, que no van a tener ninguno el respaldo del pueblo en el caso de que el uno o el otro desacate una decisión, pero ambos están enfrascados en esta confrontación, argumentando cada uno por su parte la ilegalidad, la inconstitucionalidad de las decisiones del otro. Entonces yo veo que se anticipa la posibilidad de que de lado y lado desacaten, y entonces entraríamos en una especie como de limbo político y jurídico, donde ¿quién tiene que dirimir esto? La fuerza. Ese momento ya no cabría más que decir, a ver, el gobierno tiene o no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y de otros sectores para mantenerse, o simplemente se cae. Y eso es terrible, Miguel, porque claro, volveríamos nuevamente a renunciar a la institucionalidad democrática del país. No sería la primera vez que ocurre esto. Entonces yo veo ese escenario como más peligroso aún que esta confrontación y estas amarres que se han hecho el día de ayer en la Asamblea Nacional. A propósito, y para que responda Juan Cubi, este escenario peligroso que ha dicho y el papel de Fuerzas Armadas, días atrás le pregunté aquí al ministro de Defensa, general Luis Lara Jaramillo, a propósito de lo que citaba Juan respecto de Yesenia Guamaní, que quieren quedarse a la fuerza. ¿Qué dijo el ministro de Defensa precisamente sobre la aplicación, guste o no, de un recurso constitucional, artículo 148 de la muerte cruzada? Por favor. Las Fuerzas Armadas mantienen y mantendrán su posición de absoluto respeto a la Constitución y a las leyes, y su decisión de proteger los deberes, derechos y libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. Las decisiones que tome la Asamblea, adoptadas de acuerdo a las normas constitucionales vigentes, deben ser aceptadas por los ecuatorianos. Lo he manifestado. Sin embargo, el país no aceptará ningún intento de romper la Constitución o de utilizar la violencia para atentar contra la democracia y el Estado de Derecho. En ese caso, y lo digo con firmeza, las Fuerzas Armadas actuarán en cumplimiento a su misión constitucional para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos. No tenemos ningún otro interés que el de proteger a la patria y a sus ciudadanos. Esta es la posición de Fuerzas Armadas con respecto a toda esta situación o a esta coyuntura política que estamos viviendo. La muerte cruzada es una figura que está en la Constitución y el señor presidente tiene todo el derecho de usarla. Y nuevamente repito, las Fuerzas Armadas actuarán en absoluto respeto a la Constitución. Para que responda Juan Cubi este pronunciamiento del ministro de Defensa, con una circunstancia, se ha cuestionado a la Asamblea en este proceso. Insisto, el presidente tendrá que defenderse el día de mañana, pero la propia Corte, que no está haciendo un seguimiento en este momento, le advirtió en su dictamen que en el futuro la Asamblea y los asambleístas procedan con más prolijidad, y le advirtió que la facultad de fiscalización y control político que tiene la Asamblea, que es constitucional, bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. Por ello, la Corte exhorta a la Asamblea a actuar con extrema responsabilidad y en observancia de la Constitución. Decía César Ron, aquí se ha actuado en este juicio sin informe. No está medio claro la actuación de Fuerzas Armadas, si aquí la Asamblea, si se determina que no actuó, no se apegó a la Constitución, más allá de lo que diga Yesenia Guamaní, que ha bailado del uno al otro sector, le sacaron el correísmo, ahora está cogida de la mano del correísmo. ¿Qué piensa de esta posición, Juan?
Bueno, más claro no canta un gallo, Miguel. Lo acaba usted de reconfirmar con las declaraciones del ministro de la Defensa, que está explícitamente hablando de una intervención directa de las Fuerzas Armadas para dirimir este conflicto. Lamentablemente es así, esa es la lectura que hay que hacer. Bien, quiero dar la bienvenida a Gabriela Panchana, experta en comunicación política. ¿Cuál es su lectura de la conformación de la Asamblea Nacional y la reelección con este pacto de UNES y Partido Social Cristiano de Virgilio Saquicela? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas Buen gracias día. por la invitación. Un saludo afectuoso a mis acompañantes, a Juan y a César y a la audiencia. Bueno, yo creo que por fin está claro lo que durante tanto tiempo se ha venido denunciando y diciendo, que hay un pacto entre el correísmo y los socialcristianos y Pachacutic. El presidente lo dijo, tal vez lo dijo de una manera poco astuta cuando habló la primera vez del triunvirato, de la conspiración. Ahora hay algunos cínicos que salen a decir que la narrativa se convirtió en realidad, en vez de que nunca fue una narrativa, sino una realidad. Creo que eso simplemente nos muestra quiénes están detrás de esto. Ahora, lo más importante es saber para qué. Y la respuesta de parte del correísmo es para la impunidad. Hay un documento que le llegó a manos del asambleísta Fernando Villavicencio, donde está la ruta, la estrategia judicial que van a seguir para anular la sentencia, la única sentencia por corrupción que tiene ejecutoriada el señor Rafael Correa y sus prófugos. Entonces, el tema está claro. Ha habido una secuencia en la toma de funciones desde la presidencia, desde que el señor Saquicela tomó la presidencia de la Asamblea, de la Asamblea en junio del 22, y de ahí en adelante ha comenzado a haber una toma del resto de funciones. Ya tienen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el cual pues ya sabemos lo que va a pasar a partir del día de hoy. Y solamente les falta la cabeza de la presidencia, la cabeza del Ejecutivo, y después pues irán seguramente por la fiscal general. Esto es lo que está pasando. A mí me molesta mucho que haya académicos, no estoy hablando por si acaso de quienes me acompañan en este panel, sino académicos que escriban y que pretendan decir que esto no es un golpe parlamentario, cuando a todas luces han violado la ley, han violado la constitución y han violado la lógica, han creado hechos de la nada, han negado la realidad, han hecho absoluto, se han burlado de la inteligencia de todos los ecuatorianos al decirnos en la cara cosas que no existen, como en la existencia de un contrato que no existe, como enseñar una adenda en gigantografía por parte de Viviana Veloz, que no es una firma de un contrato. Entonces, a mí me llama mucho la atención, me decepciona tremendamente la actuación de la Corte Constitucional en su mayoría, que fueron esos 6 jueces que dieron paso a esta burla de juicio político. Me decepciona que no vayan a intervenir. Creo que podemos ver claramente que el gobierno ha respetado las instituciones, el gobierno, pese a no estar de acuerdo con lo que hizo la Corte Constitucional, haber dado paso a esa tercera causal, que era la que menos sentido tenía, porque el contrato fue celebrado en otro gobierno, y que este gobierno hizo todas las correcciones de las 13 indicaciones o recomendaciones de la Contraloría, que no encontró un indicio de responsabilidad penal. Es decir, era la causal más floja, más débil en términos jurídicos, y sin embargo la Corte le da paso con ese argumento tan pobre de mínima verosimilitud. Realmente muy grave, y que ahora se laven las manos, mejor dicho, en ese momento se lavan las manos y ahora no respondan a todas las violaciones que a partir de ese momento siguieron haciendo los acusadores y que pretenderán consolidar en la Asamblea. Eso, ¿qué nos dice? Si la Corte Constitucional es la última
el último candado que tiene la Constitución, la última protección, el último escudo, y no hace, sus representantes no hacen lo que tienen que hacer, ¿qué nos queda? Es gravísimo, es gravísimo. Lo que se está haciendo es un golpe parlamentario sin ni siquiera guardar la más mínima de las formas. Y al presidente no le va a quedar otra, creo yo, por dignidad, que ir el día martes a hacer su discurso, que creo yo será el segundo más importante de su vida política después de la posesión de mando en mayo del 2021, y luego firmar el decreto de la muerte cruzada. Gabriela, usted ha hecho algunos señalamientos que quiero que los precise. Decía que aquí hay una agenda dentro de este golpe parlamentario para revisar sentencias, como bien denunciara el asambleísta Fernando Villavicencio, que incluso incluye al actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas. Ahora, ¿qué va a pasar en el país en ese escenario posible, consentido o no, si fuera verdad? ¿Qué va a pasar con esa sentencia? Yo tengo en mis manos la sentencia última, en donde se dice administrando justicia en el caso sobornos, administrando justicia en mérito de la prueba actuada en la audiencia del juicio, se resuelve declarar la culpabilidad de los 20 procesados por la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado. Esta sentencia firmaron 10 jueces nacionales, entre ellos el actual presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela Rodas, el actual presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Vilman Terán Carrillo. Ellos firmaron. Es decir, le engañaron estos 10 jueces nacionales al país para que hoy permitan, precisamente si es verdad esta denuncia de Fernando Villavicencio, para que hoy permitan la revisión de esta sentencia. Engañaron al país con las pruebas, aunque ellos dijeron en las sentencias en mérito a la prueba actuada, engañaron al país y no se ameritaría, como dice la Constitución, artículo 11, un juicio de repetición contra quienes engañaron al país en el caso sobornos. Gabriela. Bueno, es que de acuerdo con la estrategia judicial que ellos asumimos tienen, van a hacer la introducción de prueba nueva y a través de eso van a usar un recurso que se llama recurso de revisión, con lo cual van a tratar de tirar abajo los testimonios de Pamela Martínez y de Laura Terán, aun cuando la Fiscalía presentó 100 pruebas. Esas no fueron las únicas pruebas. Pamela Martínez no es la única testigo que hubo. Hubo personas que directamente dijeron, sí, a mí me pidieron $1 millón y yo los pagué. O sea, contratistas del Estado, claro, que dijeron eso. Permítame, Pedro Verdúa, que ya falleció, lo dijo. Así es. Y el propio expresidente admitió que le prestaron $6,000, cheque del Banco del Pacífico, que consta en eso. Es decir, las pruebas están. Y ahora estos jueces que avalaron esas pruebas, ahora dicen que no fueron reales. Gabriela. Lo que pasa, Miguel, es que lamentablemente la cobardía, la falta de dignidad, la falta de integridad, la falta de honestidad es lo que describe a esta gente. Entonces, son tan cobardes que cuando ven que les tocan las puertas, el correísmo está a la vuelta de la esquina porque ya se tomó el resto de instituciones, pues por miedo son capaces de arrodillarse, acuclillarse y hacer lo que sea, creyendo falsamente. Y este es un mensaje para todas las personas, algunas personas que están en las élites de este país, que creen ingenuamente que pueden congraciarse con el correísmo y que el correísmo les va a perdonar haber apoyado a la oposición de Correa. Eso no existe, señores. Rafael Correa es tan vengativo que seguramente tendrán un cuaderno anotado hasta al niño que le sacó la lengua en 3er grado. Así es esa persona. No sé si ustedes no se han dado cuenta el odio con el que habla. Entonces, en esa lista estarían incluidos, Gabriel, en esa lista estarían incluidos los 10 jueces nacionales que le sentenciaron también. Yo creo que sí, y yo creo que el señor Iván Saquicela y el señor Vilman Terán también están confundidos en ese sentido. Creen que haciendo estos puntos pueden resarcir todo lo que para Rafael Correa fue terrible e injusto, porque ese es el tema con la gente que miente con tanta facilidad, que llega a un punto en el que se cree las propias mentiras. Goebbels decía,
que a la séptima repetición el propio que dice las mentiras se las cree. Entonces yo creo que esa es la virtud de Correa, entre comillas. Él repite tanto las mentiras sobre su inocencia que seguramente él está convencido de que es así. Entonces, usted imagínese, si todavía no tienen el poder y ya amenaza, ¿cómo será este señor si regresa al poder? Entonces, creo que debemos estar conscientes de lo que nos estamos jugando, y creo que debemos saber cuáles son los escenarios que van a ocurrir en caso de que el presidente firme el decreto de la muerte cruzada, y que probablemente vamos a estar frente a un escenario de violencia, porque yo no creo que el correísmo en su faceta de violencia en las calles va a permitir ni siquiera que el presidente gobierne como la Constitución le permite los meses previos a las nuevas elecciones. Ingeniero César Ron, ¿qué piensa primero de este pronunciamiento de Fuerzas Armadas que entró en duda, que ha dicho Yesenia Guamaní que no se van a ir de la Asamblea en el escenario que el presidente firme el decreto de muerte cruzada? ¿Qué piensa César? Miguel, aquí se habla mucho y quizás también quisiera hacer un breve comentario de lo comentado por Gabriela. No podemos estar a las puertas de que se politice la justicia, es decir, que los jueces cambien de posiciones jurídicas por posiciones políticas. Esto destruye el sistema, destruye el andamiaje, destruye la seguridad y confianza en una nación. Y claro, con estos antecedentes, entonces del otro lado, aquí en este país cualquier cosa vale. Entonces se aplica la muerte cruzada como a mí no me conviene. Entonces no acato, desacato. Yo quiero recordarles a los ecuatorianos el día de hoy que la muerte cruzada es legal y es constitucional. Está en la Constitución y permite que el presidente de la República, por una sola vez en su periodo, pueda disolver la Asamblea y poner a orden del pueblo ecuatoriano su cargo. Esa es la muerte cruzada. Y eso es lo que ocurriría en caso de que el presidente de la República en los próximos días decida aplicar la muerte cruzada. Se cierra la Asamblea, los asambleístas se van a su casa, y creo que hoy, como están las cosas, el Ecuador se pone de pie para aplaudir que se cierre la Asamblea y los asambleístas se vayan a su casa. Una Asamblea de espaldas al pueblo ecuatoriano. Una Asamblea, además, ahora desafiante. Si aplica la muerte cruzada, no vamos a acatar. No, señores, tienen que acatar la Constitución. Bueno, ya hemos visto pues que no acatan nada, porque el juicio político lo llevan con una resolución sin informe, violentando el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, si la Asamblea Nacional, que es la llamada a cumplir con la ley, a cumplir con la Constitución, a dar el buen ejemplo, resulta que es la primera que dice, no voy a acatar. Entonces, claro, ya hemos visto las voces de muchos actores de la sociedad civil, radicales por cierto, que dicen, sí, se aplica la muerte cruzada, nos vamos a las calles a incendiar el país, a quemar Quito y a tumbar al gobierno. Entonces resulta pues que ese escenario, ¿no?, que ya no es constitucional, porque el momento que se desafía al Estado y viene la lucha en las calles para incendiar el país, en esas condiciones, como Juan perfectamente lo analizó en su intervención primera, ¿a quién le toca poner orden en el Ecuador? ¿Cómo se pone orden en un país convulsionado que no quiere acatar la Constitución y la ley? Y que encendemos las calles para generar más convulsión, más problemas, más inestabilidad, más enfrentamiento. Entonces, constitucional y legalmente, porque está escrito en la Constitución, le correspondería a Fuerzas Armadas poner orden en el país para evitar un desangre y mayor violencia en la República. Así es que a eso nos están empujando. Esos son los escenarios, no hay más escenarios. Esos son los tres escenarios que están perfectamente marcados. Uno, el juicio político y la destitución del presidente con la mayoría opositora en la Asamblea Nacional. Sin informe, reitero, sin informe, con una resolución. Una Corte Constitucional que ha hecho mutis total, que
que tenía la responsabilidad de hacer el seguimiento a todo el proceso del juicio político y la aplicación del dictamen constitucional. No lo ha hecho hasta el día de hoy. No sé si lo hará en estas próximas 12 o 24 horas, o quizás lo quiera hacer después de los hechos consumados, cuando voy a poner el caso, ¿qué pasa si es destituido el presidente de la República y se nombra nuevo presidente de acuerdo a la sucesión presidencial enmarcada en la Constitución, y después de aquello que hay nuevo presidente aparece recién la Corte Constitucional a decir que todo lo actuado por la Asamblea es ilegal y constitucional? Entonces, mire usted la profundidad del desorden y del caos que vive el Ecuador el día de hoy. Entonces, la Corte Constitucional, si va a decir algo, lo tiene que decir hoy día, porque mañana a las 10 de la mañana ya está convocado el juicio político. Es decir, ¿dónde están los jueces constitucionales que no hacen su trabajo, que no han hecho el seguimiento, que no dicen nada, que están calladitos sobándose las manos cuando tienen que intervenir de manera clara y contundente? Porque ese es su trabajo. El trabajo de la Corte Constitucional es uno solo: determinar que todo lo actuado es constitucional, nada más, pero ni siquiera eso han hecho. Y entonces, claro, de ahí se derivan otros escenarios que ya los hemos analizado. Cuando si se aplica la muerte cruzada, que también es legal y constitucional, como a mí no me gusta, entonces desacato y me voy a las calles a quemar el país. En ese otro escenario, que es el final, que es el de convulsión total, ¿quién pone orden en el Ecuador? Y estoy totalmente de acuerdo. En ese escenario solo le correspondería a las Fuerzas Armadas poner orden en el país. Ingeniero César Ron, ¿y usted cree que pudiera salvarse de este juicio luego de la intervención del presidente? Porque hay una expectativa. El ministro de Gobierno dijo esta mañana va a concurrir, va a dar su versión, va a ser contundente con sus argumentos. No hay pruebas para el peculado. Debiera confiarse el presidente en los votos, porque simplemente si ayer hubo 96, muchos de ellos no se han pronunciado a favor de la censura y destitución. ¿Se puede confiar en eso o pudiera ser una ingenuidad política en ese sentido? Me inclino a lo que comentó Gabriela. El presidente va a ir a la Asamblea, mañana se va a presentar, se va a defender, va a exponer sus argumentos con claridad meridiana en un juicio político que no han podido estructurar la prueba sus acusadores, ¿no? Y luego de aquello, por eso dije en mi primera intervención, si hay resquicios de que el presidente no tendría los votos para salvarse, entonces no le queda más que salir de la Asamblea Nacional y emitir el decreto presidencial para la aplicación de la muerte cruzada. Aquí no podemos ser ingenuos en la política. Es de muy alto riesgo este momento para la democracia y para la vida, institucionalidad del país. Es de muy alto riesgo lo que se ha dado en la Asamblea Nacional. Y por eso dije, hay dos señales: 88 votos para la resolución, para llevar adelante un juicio político, y ayer 96 votos para reelegir al señor Saquicela. En esas condiciones, este alto riesgo no puede ser tomado por el gobierno nacional, porque si hay 92 votos, el día de mañana a las 12 de la noche es destituido el presidente de la República de su cargo. Esa es la realidad, y con eso no podemos ser ingenuos, Miguel. Por esa razón, puede ir el presidente a hacer su defensa en la Asamblea Nacional. Pero si hay dudas, el presidente no puede tener dudas. Tiene que aplicar la muerte cruzada, porque no puede dejarse destituir de esa Asamblea Nacional de ninguna manera. Ingeniero Ron, y si, como dice Yesenia Guamaní, no quieren irse, ¿qué va a pasar? Dicen, no vale. Ayer decían, no procede la muerte cruzada, con sus argumentos los asambleístas. Mire, esto es muy sencillo. En el momento que se aplique el decreto ejecutivo de la muerte cruzada, va la policía y cierra las puertas de la Asamblea. Y listo, fuera, todo el mundo, a su casa. Así es que se van a quedar ahí adentro de la Asamblea los legisladores. No sé qué se van a quedar haciendo, porque si ahora no hacen nada, ¿qué se van a quedar haciendo cuando se cierre la Asamblea Nacional? Entonces les van a apagar la luz, les van a quitar la guardia policial que tienen ahí, la escolta legislativa, les van a poner candado a la Asamblea Nacional. Entonces van a hacer un papel ridículo, de los cuales ya estamos cansados los ecuatorianos. Juan Cubi,
Bueno, una de las preocupaciones, siendo importante este momento de decisión del juicio político, es la agenda legislativa. ¿Agenda para qué? Supongamos que sobrevive el presidente, que no hay los votos, una suposición. ¿Qué agenda le viene al país? Agenda de impunidad. A lo mejor no van a crear lo que siempre fue el sueño de Revolución Ciudadana, crear la Comisión de la Verdad, para que presione a la Corte Nacional de Justicia para que revise lo que ellos sentenciaron, estos mismos jueces sentenciaron. A ver, Miguel, yo creo que hay una cantidad enorme de puntos que habría que analizar porque son muy extensos. Voy a tratar de centrarme en los que considero más importantes. Primero, un poco para responder a la intervención de Gabriela y de César. Hay digamos, un itinerario que me parece que lo ha trazado el gobierno. El primer punto es la compra de votos. No lo digo yo, lo han denunciado en la propia Asamblea Nacional, que hay tráfico de conciencias. Va a ser, obviamente, es un mecanismo que lo va a tratar de agotar hasta el día sábado, que es la votación. Estamos entre los 88 de la aprobación del juicio y los 96 de la mayoría del día de ayer domingo. Por lo tanto, ahí hay, digamos, un margen que podría fluctuar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo se maneje el toma y daca de estas negociaciones. El otro punto es la inconstitucionalidad. Supongo que esperará el gobierno a jugarse esa carta, y la muerte cruzada sería lo que en términos religiosos se dice in extremis, digamos, en última instancia sería ese recurso. Ese es el juego que hay. Pero a mí me parece, Miguel, que hay que analizar más la complejidad de la crisis de este país, y que no tiene que ver únicamente con el juicio político. Así es. A ver, antes de que pase al tema de fondo, la complejidad de la crisis, pero han sido tan, perdónenme la expresión, tan ineptos para no conseguir votos, y en lugar de bajar, subieron a favor de Saquicela por un lado, y por otro, del otro lado también, ¿no será que compraron votos? Aquí se ha denunciado tanto. Bueno, eso, Miguel, habrá que verlo, con el tiempo se sabrá cómo se dieron estas negociaciones. Bueno, solamente el hombre de maletín, es la entrega de cargo, es la negociación de una serie de representaciones en las empresas del Estado, etcétera. Hay muchas formas de hacer estas negociaciones que no son políticas en estricto sentido, porque mire, en una democracia parlamentaria, el reparto de cuotas en el gobierno es normal, es parte de un acuerdo para sostener un primer ministro. Aquí en el Ecuador eso no está establecido y es estigmatizado, pero el problema no es que no se lo haga, sino que se lo hace de manera subrepticia, se lo hace por debajo de la mesa, y se lo hace en función de intereses personales, no es que son acuerdos de partidos. Ese es el gran problema. Pero bueno, esa es una de los mecanismos espurios, vergonzosos que se ha utilizado, no ahora, Miguel, desde que yo tengo uso de razón, la compra de votos, los asambleístas o diputados que se viraban de última hora, ha sido una constante. Eso lo podemos registrar en varias de las legislaturas o de las funciones de las épocas de los congresos anteriores. Ese es el primer punto. Yo decía lo de la complejidad de la crisis, Miguel, porque mire, aquí puede suceder cualquier cosa, ¿sí? Todos los escenarios, a mi modo de ver, todos los escenarios son traumáticos para el país. Unos más, unos menos, ¿sí? Yo sostuve desde hace un par de meses que el menos traumático de los escenarios era la renuncia del presidente, para evitarnos todo este bochorno, este sainete, esta corruptela del juicio político. Hubiera sido mucho más saludable que simplemente renuncie y darle salida a un manejo de la crisis más de institucionalidad y más racional. Pero bueno, obviamente un presidente de la República jamás va a optar por esa decisión. Y yo lo decía porque es obvio, es por demás obvio, Miguel, y eso creo que vamos a coincidir todos, que ha demostrado que no tiene la suficiente capacidad para gobernar este país. No lo digo yo, lo dicen inclusive sus ex aliados, sus ex amigos. Yo he escuchado, he leído a editorialistas que eran afines al gobierno cuestionar abiertamente los límites del ejercicio de su función, de manera que no estoy diciendo yo algo que me sale de la imaginación. Sin embargo, esa posibilidad no se dio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con la crisis actual? Y es un fracaso del sistema liberal democrático que nos lleva cobijando 200 años como república. Es decir, esa inviabilidad de las instituciones formalmente políticas, es decir, los partidos, el Congreso, las alcaldías, etcétera, para representar a la ciudadanía.
Hay un límite obvio, la gente está harta. Yo creo que si mañana usted le pide a la población que opte por el presidente o por la asamblea, va a decir que se vayan todos. Eso es lo que está, digamos, eso es lo que está empezando a planear sobre el escenario político ecuatoriano. La gente está harta de esa representación política espuria. La gente no ve que ellos sean los que tienen la posibilidad de sacar al país de la crisis. Si usted revisa las estadísticas, Miguel, tiene la función judicial, el legislativo y el ejecutivo, que mal que bien siguen siendo las tres principales funciones del Estado, los tres principales poderes, todos tienen una calificación inferior al 10%. Es decir, la gente no confía en ninguna de esas tres instituciones. Y eso es fatal para una democracia, porque el principio de una democracia es que la gente confíe en la institucionalidad. Por lo tanto, estamos nosotros volviendo a discutir cuál es la institucionalidad que puede ser viable para que este país funcione desde una lógica más democrática, más incluyente, de mayor satisfacción ciudadana, porque a fin de cuentas para eso está la política, para satisfacer los imaginarios, las expectativas, las aspiraciones, la esperanza de la gente. Pero si usted tiene un país que migra, que se desangra por la migración, un país lleno de gente excluida, con cientos de miles de estudiantes que no pueden acceder a un colegio, una universidad, con cientos de miles de personas que no tienen un trabajo digno, entonces no se puede esperar un funcionamiento racional de las instituciones. Ese es el gran problema, Miguel, y eso yo no veo que se esté discutiendo, que se esté planteando alternativas o salidas para eso. Mientras esto ocurre, Miguel, y con esto concluye, mientras esta crisis de representación, de satisfacción de las expectativas ciudadanas está ahí presente, está siendo reproducida por estas instituciones que ya son totalmente deslegitimadas, resulta que el crimen organizado y el narcotráfico se van enseñorando en este país, van reemplazando en muchos territorios al propio Estado, van ofreciéndole salidas violentas, criminales, pero al menos inmediatas a mucha gente para sobrevivir, para encontrar ingresos, para encontrar dinero. Y eso lo que está haciendo es simplemente destruyendo la poca institucionalidad que aún subsiste en este país. Y por eso he hablado de una crisis mucho más profunda, Miguel. Entonces, a lo mejor se resuelve el juicio político a favor o en contra del presidente. Hay muerte cruzada, lo sucede el señor Borrero, hay elecciones en 6 u 8 meses, cualquier escenario de esos puede ocurrir, traumáticos igualmente, pero y de lo otro, y de ese problema más profundo, que es el deterioro absoluto del funcionamiento institucional republicano de este país. Ese es el verdadero debate que deberíamos estar asumiendo este momento, y yo personalmente veo que se lo toma, pero de una manera absolutamente tangencial. Efectivamente, hay una fragilidad institucional, como dice Juan Cubi, pero ahora, ¿qué piensa, Juan, usted como miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, que aquí se piense revisar la agenda del correísmo? Siempre fue una comisión de la verdad, nunca se creó una asamblea, y que se revisen las sentencias, siendo un principio legal, la revisión siempre y cuando se apegue estrictamente a derecho. ¿Qué piensa de eso? Gravísimo. Y le voy a señalar algo que no se ha tratado aquí. Estuvimos casualmente el otro domingo, justamente con César Ron, y se me fue el nombre de un muchacho que hablaba de que el pacto entre el correísmo y el socialcristianismo es un pacto para la impunidad de ambos, según decía él. Es decir, ambos sectores tienen rabo de paja y ambos están cubriendo de la posibilidad de que la justicia intervenga para develar los casos de corrupción. Lo decía él públicamente, de manera que estamos asistiendo aquí a lo que podría llamarse un pacto por la impunidad. Es decir, donde ambos sectores, ambos partidos políticos, ambas fuerzas políticas que están representadas en estas tiendas, están peleando por tapar los eventuales, en el caso del correísmo, son casos conocidos, casos juzgados, casos judicializados. Y en el otro caso habría que ver a qué se refería esta persona, pero entendemos que habrían, no sé, en las administraciones social cristianas habrían también rabos de paja que se quieren ocultar. Déjame decirle el caso del ISPOL. Allí prestantes militantes que fueran del PSC están involucrados en Guayaquil, la estafa al seguro social de la policía, casos pendientes en la Contraloría. Por eso el afán de tomarse los organismos de control, es decir, por casos sobran de lo que han hecho esas organizaciones políticas. Vuelvo con Gabriela Panchana.
con estas condiciones, ¿qué queda este momento? ¿Queda la muerte cruzada, esta incertidumbre, esta debilidad institucional, con escenarios dramáticos, como decía Juan Cubi? Bueno, la muerte cruzada es la herramienta constitucional que reemplaza al que se vayan todos de los 90. Es decir, eventualmente el presidente también se va después de un breve tiempo en el que gobierna con decreto que tendrá que ser aprobado o refrendado por la Corte Constitucional e inmediatamente habrá elecciones anticipadas. De manera que si hemos llegado a este punto en el que se vayan todos, esa es la salida. Salida con la que yo he estado completamente en contra desde el principio, pero que en este punto no creo que existe ninguna alternativa. Para mí, las personas que están promoviendo que el presidente se quede, a que lo destituyan o que se quede a ver si es que no lo destituyen, están trabajando para la opción que quiere el Partido Social Cristiano, que es que el señor Borrero se quede, y como ellos tienen una excelente relación con el actual vicepresidente, pues soñarán con quedarse cogobernando tras bastidores los próximos 2 años. Sin contar con que el correísmo no le interesa esperar los 2 años. Esté Borrero o esté quien sea. El correísmo, si le ha sido hasta cierto punto tan fácil debilitar y desestabilizar el gobierno de un presidente constitucionalmente electo como el presidente Lasso, y no digo que el vicepresidente no sea constitucional, sino que quien hizo la campaña y a quien el país lo conoce por más de 10 años es al presidente Guillermo Lasso. Entonces, me parece que esa ruleta rusa con 5 balas en un revólver de 6 me parece completamente absurda. Pensar que el presidente puede someterse a que no existan los 92 votos en este punto, en el que ya el día domingo hubo hasta más de 100 votos para la conformación de las nuevas autoridades en la Asamblea, en función del pacto que han hecho estos señores, no me parece que es una alternativa lógica. Y respecto de lo que dice Juan, el tema de la total desesperación, el abandono, es decir, la tragedia que vive la gente más vulnerable del país, que se muestra en las cifras de la migración y en las vidas de todas estas criaturas que son tomadas por los carteles, inclusive en estas escuelas de sicarios que han hecho algunas de las mafias. No nos podemos olvidar cómo llegamos aquí. Esa es la pregunta. ¿Por qué llegamos a estar así? O sea, hace 15 años no estábamos así. ¿Qué pasó durante estos 15 años? Y yo quiero recordarles que el gobierno del señor Rafael Correa, que gobernó durante 10 años y medio, manejó el presupuesto de 40 gobiernos. Manejó la mayor bonanza de la historia. Y con esa, que fue la mayor bonanza de la historia, fue el gobierno más corrupto de la historia. Y le abrió las puertas de par en par al crimen organizado. De par en par, que utilizó a los niños y a las niñas como esclavos del microtráfico, del sicariato y de la prostitución. Que permitió que en las escuelas públicas hubiera más de 4.000 niños y niñas abusados sexualmente. Que hicieron negocios, que hicieron carteles de pornografía infantil en las escuelas públicas durante el correato. Entonces, ¿quién generó toda esta podredumbre con la mayor bonanza de la historia, con el mayor poder político de la historia? ¿Quién hizo esto? ¿Quién permitió que esto ocurriera? ¿Quién podía haber hecho la diferencia y no lo hizo? Esos que quieren regresar a salvar al Ecuador. Esa es la solución de este país. Los que hicieron pactos con las mafias, los que en el 2016 le entregaron cada pabellón de la cárcel a las bandas para que ellos se hicieran dueños y reyes de las cárceles y desde ahí manejaran las calles. A esa gente le vamos a dar ellos son los salvadores de este país. Por favor. Y yo no estoy diciendo que eso diga Juan, estoy tratando de que tengamos un poco de perspectiva. La gente que tuvo la mayor bonanza, el mayor poder político, e hizo lo que hizo con este país.
no puede ser que sean los que ahora vengan a cobrarnos el cheque de los efectos de su propia creación. Frente a este panorama tan deprimente, le consulto al ingeniero César Ron, ¿qué queda? Miguel, no sé si se fue el audio, si me escuchan. No, sí, está al aire, sí. César. ¿Qué queda? Sí, muchas gracias. Mire, aquí era lo del fondo, porque está muy viva la posibilidad de ir a la muerte cruzada, con lo cual, pues en 6, 7, 8 meses vamos a tener nueva asamblea y nuevo gobierno, pero de lo mismo. Aquí no va a cambiar nada, sin reforma. Ese es el drama del país, como dice Juan Cubi. No hay reforma, no hay cambio de un modelo político que está agotado y que nadie hace nada para cambiarlo, para mejorarlo. ¿Quiénes son los llamados a hacer la reforma política para buscar la gobernabilidad, para regresar a la tradición política, a los 3 poderes del Estado, para eliminar todas estas novelerías de la Constitución de Montecristi, que es la que nos tiene así? Este 5º poder que ahora ya está pues posesionadas rapidísimamente las nuevas autoridades y que van a ir tras todos los entes de control del Estado, cuando esa es una función que debe desaparecer y que todos los ecuatorianos han incluso ido a una consulta popular para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuándo viene una reforma para tener elecciones legislativas en segunda vuelta, para tener mayorías y oposición fuertes que permitan la gobernabilidad del país y control político cruzado para evitar todas estas malhadadas leyes que hay en el Ecuador? ¿Cuándo viene una reforma importante a la Constitución, al menos? Si es que no podemos llevar adelante un proceso social, cívico, para hacer una nueva Constitución que permita darle futuro al Ecuador. Esos son los temas de fondo. Lo que Juan tocó muy bien: la exclusión, la pobreza, la falta de oportunidades, la gobernabilidad, la transparencia, los procesos claros que necesita el Ecuador para avanzar, la confianza, cómo generamos trabajo y cómo enfrentamos unidos todos los ecuatorianos al crimen organizado que nos lleve el peso. Esos son los cambios que se tienen que hacer en el Ecuador. Pero miren ustedes, estamos condenados, atados de pies y manos. Y mañana, si se aplica la muerte cruzada, en 6 meses, lo único que vamos a tener es más de lo mismo. Esa es la tristeza, que no vamos a poder cambiar absolutamente nada, sino que se elegirá una nueva asamblea en las mismas condiciones y un nuevo presidente en las mismas condiciones. Y el país de tumbo en tumbo, sin posibilidades de cambio, en un modelo que está agotado, que todos lo ven, que todos lo comentan, pero que nadie quiere cambiar, porque nadie quiere que le toque su parcela y su cuota de poder. Ingeniero Ron, pero esto es gravísimo lo que usted dice. Si no hay salida, bueno, entonces lo que se dice comúnmente, apaguemos la luz y vamos. Pero el país exige rescatar las instituciones, combatir la corrupción, combatir la violencia e inseguridad. En estas condiciones, si no hay un norte, ¿qué le queda al Ecuador, ingeniero Ron? Bueno, yo creo que nos queda a la sociedad civil organizarnos, impulsar un proyecto de reforma política, impulsar una constituyente para hacer una nueva constitución. Nos corresponde a la sociedad civil involucrarnos, porque hasta ahora lamentablemente la sociedad civil lo que ha estado es en la segunda fila, esperando que los partidos políticos que están en la primera fila lleven adelante todas las iniciativas, los cambios, los procesos, las reformas. Y eso no ocurre ni va a ocurrir, porque los que están en la primera fila, los partidos políticos y sus dueños, lo único que están preocupados es de lo que se ha comentado aquí, de la impunidad, de las prebendas y del poder. No les interesan las reformas para arreglar los problemas del Ecuador. Reforma tan básica como, por ejemplo, la reforma a la seguridad social para salvar a la seguridad social.
¿no es cierto?, para poner orden en el sistema de seguridad social, para salvar el ahorro interno nacional que está en la institución más importante del Estado y que puede ser un puntal fundamental para el desarrollo nacional, para la creación de empleo, para el desarrollo y la creación de trabajo productivo a través de la industria y las inversiones. Nada de esto se piensa, para salirnos un poco del tema político de la gobernabilidad, que es lo único que se comenta en el país. Entonces, si los ecuatorianos no actuamos para salvar nuestro país, para defender lo nuestro, y seguimos delegando a los de la primera fila, a los partidos políticos, no hay cambio, no hay futuro, Miguel. La sociedad civil ya es hora de que se involucre y defienda lo suyo, porque así como estamos, no tenemos ningún futuro. Juan Cubi, frente a este panorama político tan deprimente, con incertidumbre, ¿qué queda? ¿Cómo organizarse desde la sociedad civil, dice César Ron? Mire, esa es una opción que se la viene discutiendo hace muchos años. ¿Cómo se le hace un contrapeso a un sistema político que está totalmente descompuesto, ¿no? Que ha entrado en un proceso de deterioro progresivo y que ya no da para más? Es una crisis que viene desde hace muchos años. El tema es cómo se define el rol y el proyecto de la sociedad civil, porque la sociedad civil es bastante diversa. Yo por eso siempre he sostenido, entre otras cosas, que el proyecto de la plurinacionalidad que consta en la Constitución es un elemento central de la construcción de una sociedad diferente. Y le voy a decir por qué, Miguel. Una explicación muy simple, muy clara, que la hizo Nina Pacari, esta dirigente indígena, en un encuentro en la Universidad Andina. Ella decía, verán, ¿saben qué es la plurinacionalidad? Es la constatación obvia de que compartimos un mismo territorio, gente totalmente diferente, pero que estamos destinadas a compartir ese territorio y tenemos que convivir con respeto, con equilibrio en ese territorio. A eso se refiere. No es lo que han querido estigmatizar tanta gente que quieren dividir al Estado, que la plurinacionalidad es cuestionar el Estado unitario para destruirlo. No. Era clarísima, ¿sí? Esa, por ejemplo, es una propuesta que nace desde un proceso real, que es el proceso del movimiento indígena, para plantearle a esta sociedad las verdaderas condiciones de convivencia. Un ejemplo. Otro ejemplo, acaban de aprobar la semana pasada la consulta popular por el Yasuní, una iniciativa que nace de un grupo de jóvenes en este país que le plantea al Estado una forma distinta de manejar los recursos, donde no puede estar sujeto al amarre, al reparto, a la componenda que suele existir detrás de estos contratos petroleros. Dijo, no, dejen el petróleo bajo tierra, protejamos la naturaleza. Esa es una agenda fundamental, no para el Ecuador, Miguel, para el mundo entero. Vea lo que está ocurriendo. Acabo de leer una noticia en Francia, ¿sí? El sur de Francia está en emergencia por la falta de agua. Están discutiendo que se va a acabar ya el mundo por la ausencia de agua. En España ya no saben qué hacer con la sequía. ¿Sí? Son agendas que no tienen que ver únicamente con un problema político, sino ya con un problema de sobrevivencia estratégica de la humanidad. Entonces, ahí hay cosas fundamentales que nacen de la sociedad. El problema es que, claro, los sectores políticos, los que actúan en la política formal, defienden intereses parciales, incluso intereses particulares individuales, y así es imposible que funcione una democracia, que funcione una república. Entonces, claro, el asunto es cómo discutimos estas agendas que pueden poner contra la pared a este viejo modelo político corrupto, desprestigiado, deslegitimado, y plantear salidas. Y esto no es fácil, Miguel. Lo que yo estoy diciendo es, en cierta manera, una esperanza, un horizonte, así a muy largo plazo, pero sobre el cual hay que trabajar. Yo le estoy poniendo ejemplos muy puntuales. La agenda de las mujeres, de los movimientos feministas, una agenda fundamental que está cuestionando una forma de estructurar la sociedad a partir del patriarcado, a partir de la verticalidad de las relaciones sociales al interior, no solamente de la política, al interior de la familia, al interior de la fábrica, del colegio, etc. En todos los resquicios de la sociedad operan estas lógicas patriarcales, verticales, autoritarias, machistas. Bueno, ahí hay una iniciativa interesantísima que puede cambiar las relaciones de poder, las relaciones, de funcionamiento de una sociedad. Pero todo eso es un proceso en construcción que lamentablemente, y con esto concluyo, Miguel,
lamentablemente existen intereses, viejos intereses que están ya entronizados, que están enraizados en la sociedad, que se oponen a estas nuevas agendas, que conspiran contra el potencial de estas agendas. Y son intereses que están, por ejemplo, en esta disputa alrededor del juicio político, donde yo no veo que exista la más mínima alusión a un cambio de las relaciones, a un cambio de las agendas, a un cambio de las propuestas estratégicas de este país. Yo veo una ausencia tanto desde el lado del presidente de la República como desde el lado de la Asamblea. Gabriela Panchana, frente a este panorama político tan deprimente, ¿qué queda? ¿Cómo afrontar, cómo enfrentar esta crisis? Lo único que queda es no cansarnos, que este es el país, este es el único país que tenemos y de nosotros depende. Los que creen que es muy fácil venir a destruir lo poco que queda de institucionalidad y de democracia, se olvidan de que hay un puñado y más que un puñado de ciudadanos que no se rinden y que no tienen precio. Y en esa gente confío yo. Esos son los periodistas que sacaron a la luz la podredumbre de la revolución ciudadana. Esos son algunos periodistas y políticos que se convirtieron en políticos, como Fernando Villavicencio. Y yo creo que tenemos que seguir luchando. Yo creo que hay políticos honestos y no podemos simplemente rendirnos y decir, bueno, el último que salga que apague la luz. Tenemos que seguir luchando. El país no se muere, el país sigue y tenemos que hacer lo que sea necesario. Yo creo en los acuerdos mínimos. Yo creo que tenemos que sentarnos en una mesa, los diversos, conversar y llegar a acuerdos. El tema de la plurinacionalidad, cuando se dice somos diversos compartiendo un territorio, tenemos que compartir más que un territorio, porque no es suficiente compartir el territorio. Tenemos que tener visiones mínimas, comunes, que nos unan. Inclusive dentro de los pueblos y de las nacionalidades indígenas hay muchísima diversidad de la cosmovisión y tenemos tanto por aprender del lado mestizo y del lado indígena. Entonces, todo está por hacerse. Y yo sí creo que gente con verdadera voluntad política y con verdadera voluntad cívica del lado de la ciudadanía, podemos construir un país distinto. Y no creo que ni siquiera esa constitución, que también es una desgracia y una mala herencia del Correato, puede ser lo suficientemente mala para impedir que un líder que tenga los arrestos, que tenga la claridad de no pactar con el correísmo ni con ninguna mafia, pueda hacer lo que hay que hacer en este país. Es decir, creo que hay cosas que resolver grandes como el tema de la Constitución, pero que no podemos decir que si no se resuelve eso no se puede hacer nada. Creo que el gobierno actual cometió gravísimos errores al creer que podía negociar con los enemigos del país y los fortaleció, y ahora vemos el efecto de eso. La esperanza nunca debe perder en este querido país y hay que seguir trabajando cada cual desde su andarivel por mejores días para el Ecuador. Muchas gracias al ingeniero César Ron, ex asambleísta, a Juan Cubi de la Comisión Nacional Anticorrupción y a Gabriela Panchana, experta en comunicación política. Muy buen día. Saludos cordiales. Gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia de este lunes 15 de mayo. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y les agradecemos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Les deseamos feliz lunes, feliz inicio de semana. Confiemos, la esperanza nunca muere. Que vengan mejores días para el Ecuador. Para ello hay que trabajar por nuestro país. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Varios serán los cambios tributarios que introduzca el gobierno de